monitoreo periódico de las condiciones de trabajo en general, donde se analicen cada uno de los riesgos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos del medio ambiente, y cómo la duración de la jornada o el sobretrabajo o la falta de pausas en el trabajo también van aumentando los riesgos en la exposición de ese trabajador. En otros países hay listas incluso de enfermedades abiertas. Nuestro país tiene una lista de enfermedades cerrada que no prevé esto, es decir, no prevé si ingresa un nuevo químico al país y se usa en una empresa química o en el agro, inevitablemente se tenga que hacer un estudio del daño que puede ocasionar. Es decir, acá es como que ingresan como un producto más y se utilizan sin ningún control por parte del Estado o por parte de otras instituciones. Una sustancia que es persistente en el ambiente, sabemos que va a ser difícil de degradar, tanto en el medio ambiente como en los organismos vivos. Y aun cuando yo no pueda anticipar si tiene un efecto tóxico, el hecho de que el organismo no la pueda eliminar, ya hace que la englobe sin esperar a tener todos los estudios sobre toxicidad, que normalmente llevan muchos años, ya la englobo como una sustancia peligrosa. Lamentablemente en Argentina es como una caja negra todo lo que tiene que ver con accidentes. No hay un registro, hay digamos datos puntuales, pero que muchas veces obedece casi un trabajo de investigación clandestino, y esto no está visualizado. A veces uno recoge de la prensa, pero son como datos parciales, en donde uno empieza a saber y nunca sabe cómo termina esa historia. Los sindicatos o las obras sociales de los sindicatos tienen una información muy importante, porque tienen la atención médica de todos los trabajadores, ¿no? de todo el grupo familiar y de los trabajadores. Generalmente esa información el sindicato no la brinda, no lleva antecedentes, no tiene datos precisos para brindar y para evaluar realmente si la actividad industrial le hace mal a los trabajadores. Tardamos años en siquiera saber qué es lo que puede estar emitiendo la chimenea que tengo al lado. Y más años en compilar información sobre cuáles pueden ser los efectos sobre la salud de la chimenea o el silo o lo que sea que tengo al lado. Digo, hoy hablamos de cosas que nos parecen ya muy corrientes, de impacto sobre la salud, que hace 5 o 10 años no sabíamos. Y no por eso no estaba esto haciendo ya un efecto sobre una determinada población. Químicos cancerígenos y mutágenos, alteradores del sistema hormonal, tóxicos reproductivos, alérgenos, neurotóxicos, contaminantes orgánicos persistentes, sustancias tóxicas bioacumulativas y persistentes, compuestos orgánicos volátiles. Peligro. Capacidad que tiene una sustancia para producir efectos adversos en los organismos vivos. Invisible. Aquello que no puede ser visto, aquello que rehúye ser visto. La indiferencia de las industrias, la escasa presencia del Estado y la naturalización de los vecinos y trabajadores han hecho doblemente invisibles a los riesgos químicos, biológicos y tecnológicos con los que conviven. Al carácter intangible de la mayoría de los tóxicos que obran por acumulación, a largo plazo, sobre los organismos vivos, se suman la falta de controles periódicos en el agua y en el aire, la inexistencia de estudios sistemáticos serios sobre las patologías frecuentes entre los habitantes de la zona, la omisión de registros de ingreso y circulación de sustancias peligrosas e incluso explosivas, la influencia económica y política de las empresas para transformar realidades cotidianas. En las poblaciones del cordón industrial, el peligro no puede ser visto, porque muchos prefieren no hacerlo. El miedo, la especulación y la desidia han logrado que los riesgos potenciales a los que todos están expuestos sean invisibles, hasta que aparecen las consecuencias visibles. Con mayor frecuencia estamos viendo casos de alérgicos a la cáscara de soja, que debido a la cantidad de soja que tenemos en el ambiente últimamente. Mi señora, bueno, es asmática, ella siempre estuvo controlada con, digamos, su enfermedad, y bueno, el mismo médico le sugirió de que se fuera de este lugar, de este barrio, porque para su enfermedad vivir en este barrio, en estas condiciones, es lo peor que hay. Últimamente estamos viendo gente, incluso mayor de 50 años, que comienza con alergias, tanto sea a nivel de piel, a nivel nasal, a nivel ocular o a nivel bronquial,
pero los casos más graves por allí se ven en los lactantes, en los bebés, porque tienen sus vías aéreas lógicamente mucho más pequeñas y son cuadros mucho más dramáticos. De igual forma, todas las edades están afectadas. Uno vive sugestionado con todo esto de vivir al lado de una fábrica, pensando de que por ahí uno de nuestros hijos se puede enfermar, pueda pasar algo en la industria, y que bueno, puede llegar a ocasionar algo de mucha gravedad. Sí, con respecto al tema de la soja, las cerealeras, nosotros no vemos que se haga mucho esfuerzo con el tema de filtros, si no realmente no tendríamos que haber pacientes asmáticos por soja. La última información declarada por el líder de la cadena, que es Cargill, la empresa acusó una ganancia de 1.744 millones de pesos y decidieron distribuir dividendos en efectivo entre los accionistas, es decir, una distribución de ganancia de 900 millones de pesos. Es solamente una empresa, la más grande. Entonces, marginal. Hay margen suficiente como para poder destinarlo a proteger o a cuidar del ambiente en el aspecto a que cada uno de los eslabones se refiere. Para mí fue un caso muy doloroso porque para mí era como prácticamente una madre. Era una paciente Hermelinda de nombre, de unos 40 años, yo la traté durante 8 años con un asma muy severo. Ella vivía cerca de la cerealera, muy cerca, y bueno, hicimos muchas tratativas, elevamos cartas a diversos organismos, estatales, provinciales, municipales, a las mismas cerealeras, y bueno, lamentablemente, si bien logramos que se entendiera el problema y que se tratara, incluso logramos que ella se fuera durante 2 meses a Entre Ríos para comprobar realmente que lo que decíamos era cierto, que ella iba a tener una gran mejoría de vida, incluso salvar su vida con esa mudanza. Lo que pedíamos era básicamente que la alquilen la casa en otra localidad donde no hubiera camiones ni plantas con soja. Bueno, eso quedó demostrado porque ella mejoró su pulmón en un 40%, incluso dejó toda la medicación, eso está demostrado, y bueno, ahora está en un tema judicial, pero lamentablemente en una de sus crisis, la última crisis que tuvo, no logró sobrevivir y murió asfixiada, lo cual fue un dolor muy grande para mí y para toda su familia. Siempre pensemos que la vida es irreemplazable, una vida es irreemplazable. No podemos medir las catástrofes en función del número de muertos. Una sola persona merita que tomemos conciencia de la gravedad de la situación. Cuando tomo conocimiento de lo que iba a hacer esta industria, bueno, yo me empecé a movilizar, comencé a hablar con los directivos de la empresa, y bueno, con mucha gente que me atendía, no tenía ningún problema en recibir mis inquietudes, pero de las cuales jamás tuve ningún tipo de respuesta. No hubo, por darte un ejemplo, audiencia pública, la gente del barrio, o sea, la gente del barrio se enteró de que iba a ocurrir esto cuando ya estaba todo firmado, cuando ya estaba todo aprobado, y no nos quedó otra que aceptar lo que había y empezar a convivir con esto. Si nos concentramos en la parte de los vecinos, en lo que se refiere a la problemática ambiental, es fundamental su participación, su compromiso, su pedido de informe. Sería muy interesante pedirle a las industrias que declaren y que esto sea público, no que se lo declare un funcionario detrás de una oscura cortina como pasa siempre, digamos, sino que públicamente en internet yo pueda ver en un mapa, según el estado en el que vivas, cuál es la industria que emite o que genera más residuos con mercurio o que emite más, no sé, cualquier otro contaminante que se me ocurra, lo puedo buscar en internet y ver cuánto emite la planta que está enfrente mío, ¿no?